Hola a todos y bienvenidas a su canal favorito de chismes, noticias y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, como siempre, para traerles lo último, lo más jugoso y lo más impactante del universo de las series, los actores y, por supuesto, las parejas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que te dejan sin aliento. Si son fans de las telenovelas turcas, si han seguido de cerca la historia de amor que traspasó la pantalla, si todavía suspiran al recordar esos momentos mágicos, entonces abróchense los cinturones porque esto les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que juntos evocan recuerdos de miradas intensas, sonrisas cómplices y una química innegable. Esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, Love is in the Air, y que, aunque su relación terminó, sigue generando un torbellino de emociones entre sus seguidores. Antes de que sigamos y antes de que se me olvide en medio de la emoción, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las noticias más recientes, los análisis más profundos y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta lo que ven, denle un like y compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en esta bomba que está a punto de explotar. Recuerden que estamos hablando de algo que supuestamente ocurrirá el 11 de marzo de 2025. Así que agenden la fecha porque este día podría ser histórico. La noticia que tengo para ustedes es una de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Es una de esas que te hace replantearte el poder del destino, la magia del amor y, por supuesto, la capacidad de las personas para sorprenderte. Desde su ruptura, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente, explorando diferentes proyectos y mostrando su versatilidad como actor. Pero a pesar de la distancia, a pesar de los rumores de nuevas relaciones, a pesar del tiempo que ha pasado, algo ha permanecido intacto: la conexión entre Hande y Kerem. Esa conexión que vimos en pantalla, esa química que sentimos a través de cada escena, esa magia que nos hizo creer en el amor verdadero. Y es precisamente esa conexión, esa magia, la que está a punto de resurgir con una fuerza arrolladora. Según fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, Hande y Kerem estarían planeando un reencuentro. Sí, lo escucharon bien. Un reencuentro. No estoy hablando de un encuentro casual en un evento, ni de una simple conversación telefónica. Estoy hablando de un reencuentro en toda regla, un reencuentro que podría cambiarlo todo. ¿De qué tipo de reencuentro estamos hablando exactamente? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entran las especulaciones, las teorías y, por supuesto, los rumores. Algunos dicen que Hande y Kerem estarían considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Una nueva serie, una nueva película, algo que les permita revivir la magia de Senkalkapm y demostrarle al mundo que su química sigue intacta. Otros, más románticos, creen que este reencuentro podría ser la señal de que Hande y Kerem están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Que el tiempo que han pasado separados les ha servido para madurar, para reflexionar y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Y luego están los más escépticos, los que creen que todo esto es simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y atraer la atención de los medios. Que Hande y Kerem son actores profesionales y que saben perfectamente cómo jugar con las emociones de sus fans. Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la idea de un reencuentro entre Hande y Kerem ha encendido la llama de la esperanza en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Fans que sueñan con volver a verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre este supuesto reencuentro? ¿Qué pruebas tenemos de que esto realmente va a suceder? Aquí es donde la cosa se pone un poco turbia, ya que la información es escasa y contradictoria. Las fuentes cercanas a la pareja, como les comentaba antes, aseguran que las conversaciones están en marcha y que ambas partes están interesadas en
explorar las posibilidades. Sin embargo, ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. De hecho, ambos han mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, evitando hacer comentarios sobre su vida personal y profesional. Esta actitud ambigua ha alimentado aún más las especulaciones y ha hecho que los fans se aferren a cualquier pequeño detalle, a cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande y Kerem fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul. Aunque no se sentaron juntos y no hubo ninguna interacción pública entre ellos, este simple hecho fue suficiente para desatar la locura en las redes sociales. Los fans interpretaron este encuentro casual como una señal, como una prueba de que Ande y Kerem se están viendo en secreto y que están planeando algo grande. Otro detalle que ha llamado la atención es el hecho de que Ande y Kerem han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram nuevamente. Después de su ruptura, ambos dejaron de seguirse en esta red social, lo que fue interpretado como una señal de que la relación había terminado definitivamente. Sin embargo, hace unos meses, ambos volvieron a seguirse, lo que ha generado aún más especulaciones sobre un posible reencuentro. ¿Son estas señales suficientes para confirmar que Ande y Kerem están planeando algo juntos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que la esperanza está ahí, latente, esperando a que se haga realidad. Ahora bien, imaginemos por un momento que este reencuentro realmente sucede. Imaginemos que Ande y Kerem vuelven a trabajar juntos en una nueva serie o película. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Les gustaría ver una continuación de Senkalkam? ¿Una historia que retome los personajes de Eda y Serkan y que explore nuevos desafíos y aventuras? ¿O preferirían ver una historia completamente nueva, con personajes diferentes y una trama original? ¿Les gustaría ver una comedia romántica, un drama intenso o un thriller lleno de suspense? Las posibilidades son infinitas y la elección depende de ustedes. Pero lo que sí estoy segura es que si Ande y Kerem vuelven a trabajar juntos, el proyecto será un éxito rotundo. Porque, más allá de la trama y de los personajes, lo que realmente importa es la química entre ellos, la magia que transmiten cuando están juntos en pantalla. Esa magia que nos enamoró en Senkalkam, y que estoy segura, volverá a conquistarnos en su próximo proyecto. Pero volviendo a la realidad, recordemos que todo esto son especulaciones, rumores y teorías. No hay nada confirmado y todo puede cambiar en un instante. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real, sus fans seguirán soñando y esperando. Así que agenden la fecha, 11 de marzo de 2025. Ese día podría ser histórico. Ese día podríamos presenciar el reencuentro más esperado del mundo del espectáculo turco. Ese día podríamos volver a creer en la magia del amor. Y mientras tanto sigamos disfrutando de las series y películas de Ande y Kerem, recordando los momentos mágicos que nos regalaron y esperando con ansia su próximo proyecto. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y que todo puede pasar. Así que no pierdan la esperanza y mantengan la fe. Porque quién sabe, quizás el 11 de marzo de 2025 sea el día en que sus sueños se hagan realidad. Y ahora sí, después de esta bomba informativa, vamos a la conclusión. Hemos explorado a fondo la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin el 11 de marzo de 2025. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles señales que apuntan a este reencuentro, y hemos explorado las diferentes posibilidades que se abren ante nosotros. Desde un nuevo proyecto juntos hasta una segunda oportunidad en el amor, las opciones son infinitas y la elección depende de Hande y Kerem. Pero lo que sí sabemos es que la esperanza está ahí, latente, esperando a que se haga realidad. Hemos recordado la magia que nos enamoró en Senkalkam, y hemos imaginado cómo sería su próximo proyecto juntos. Hemos hablado de la química entre ellos, de la conexión que transmiten cuando están juntos en pantalla y del impacto que tienen en sus fans alrededor del mundo. Y aunque todo esto son especulaciones y rumores, hemos mantenido la fe y la esperanza de que el 11 de marzo de 2025 sea el día en que nuestros sueños se hagan realidad. Así que agenden la fecha, mantengan la esperanza y sigan disfrutando de las series y películas de Hande y Kerem. Porque quién sabe, quizás el destino nos tenga preparada una sorpresa maravillosa. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado,
que les haya entretenido y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Me encantaría saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Creen que Andy y Kerem realmente se van a reencontrar? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y saber qué piensan sobre esta bomba informativa. Su opinión es muy importante para mí. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos que también son fans de Andy y Kerem y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontrarán las noticias más recientes, los análisis más profundos y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Ampliación de la noticia para alcanzar las 3000 palabras. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque después de esta explosión de información, quiero profundizar aún más en este posible reencuentro. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada posibilidad y a sumergirnos en el mundo de Andy y Kerem para entender qué es lo que realmente está pasando. Primero hablemos de la fuente de esta noticia. Como mencioné anteriormente, la información proviene de fuentes cercanas a la pareja. Pero, ¿quiénes son estas fuentes? Son amigos íntimos, representantes, miembros del equipo de producción. La verdad es que no lo sabemos con certeza. En el mundo del espectáculo, las fuentes anónimas son comunes, pero siempre hay que tomarlas con pinzas. Podrían ser personas con información privilegiada, pero también podrían ser simplemente individuos que buscan notoriedad o que tienen una agenda oculta. Por eso es importante ser cautelosos y no dar por sentado que todo lo que se dice es verdad. Sin embargo, hay un cierto patrón que se repite en la información que llega de estas fuentes. Siempre se menciona la fuerte conexión entre Andy y Kerem, la química innegable que compartieron en Senkalkam, y la sensación de que su historia no ha terminado. Esto sugiere que, independientemente de la veracidad de los rumores, existe una percepción generalizada de que Andy y Kerem tienen algo especial y que su relación, en cualquier forma, sigue siendo relevante para el público. Ahora analicemos más a fondo las posibles razones detrás de este reencuentro. Como dijimos antes, existen 3 teorías principales: un nuevo proyecto profesional, una segunda oportunidad en el amor o una estrategia de marketing. Vamos a examinarlas una por una. En primer lugar, la posibilidad de un nuevo proyecto profesional es quizás la más lógica y probable. Andy y Kerem son 2 de los actores más populares de Turquía, y su colaboración en Senkalkam fue un éxito arrollador. Desde el punto de vista empresarial, sería muy inteligente juntarlos nuevamente en una nueva serie o película. No solo garantizaría una gran audiencia, sino que también generaría un enorme revuelo mediático. Los productores lo saben, las cadenas de televisión lo saben, y los propios Andy y Kerem seguramente son conscientes del potencial de esta colaboración. Si este fuera el caso, la pregunta clave sería: ¿qué tipo de proyecto sería el más adecuado para Andy y Kerem? ¿Deberían volver a interpretar los mismos personajes, Eda y Serkan, en una continuación de Senkalkam? Esta opción tendría la ventaja de aprovechar el éxito ya existente de la serie, pero también podría resultar repetitiva y poco original. Además, los fans podrían tener expectativas muy altas y ser difíciles de satisfacer. Otra opción sería crear personajes completamente nuevos y una historia original. Esto les permitiría a Andy y Kerem explorar nuevas facetas de su talento actoral y sorprender al público con algo diferente. Podrían elegir una comedia romántica ligera y divertida, un drama intenso y emocionante, o incluso un thriller lleno de suspense y misterio. Las posibilidades son infinitas y la elección dependería de sus propios intereses y aspiraciones artísticas. En segundo lugar, la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor es la que más emociona a los fans románticos. Muchos creen que Andy y Kerem estaban realmente enamorados durante su relación y que su ruptura fue un error. Piensan que el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar sobre sus errores y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Esta teoría es muy atractiva, pero también es la más incierta.
Las relaciones sentimentales son complejas y privadas, y es imposible saber con certeza qué es lo que realmente siente Andy y Kerem el uno por el otro. Podría ser que todavía se quieran, pero también podría ser que hayan seguido adelante con sus vidas y que ya no estén interesados en retomar su relación. Sin embargo, hay algunos indicios que sugieren que la llama del amor podría seguir encendida. El hecho de que se hayan seguido mutuamente en Instagram nuevamente, por ejemplo, podría ser interpretado como una señal de que están dispuestos a mantener una relación amistosa y abierta. El encuentro casual en el restaurante en Estambul también podría ser una prueba de que se están viendo en secreto y que están tratando de mantener su relación alejada de los focos mediáticos. En última instancia, la decisión de darle una segunda oportunidad a su relación depende exclusivamente de Andy y Kerem. Si ambos están dispuestos a comprometerse y a trabajar para superar sus diferencias, entonces existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero si no están preparados para hacer ese esfuerzo, entonces es mejor que sigan caminos separados. En tercer lugar, la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing es la más cínica, pero también la más realista. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas y el marketing son herramientas fundamentales para mantener la relevancia y la popularidad. Los actores, los productores y las cadenas de televisión saben perfectamente cómo jugar con las emociones de los fans y cómo generar expectación en torno a sus proyectos. En este sentido, la idea de un reencuentro entre Andy y Kerem podría ser una forma de atraer la atención de los medios y de generar interés en sus carreras individuales. Si ambos están trabajando en nuevos proyectos, ya sea en series, películas o campañas publicitarias, la noticia de un posible reencuentro podría ayudarles a promocionarlos y a conseguir una mayor visibilidad. Además, la especulación sobre su vida personal también podría beneficiarles. El interés en su relación, ya sea real o ficticia, les mantiene en el candelero y les convierte en temas de conversación constantes. Esto puede traducirse en más oportunidades laborales, más seguidores en las redes sociales y, en última instancia, más dinero. Por supuesto, esta estrategia también conlleva riesgos. Si los fans se sienten engañados o manipulados, podrían reaccionar negativamente y boicotear sus proyectos. Por eso es importante que Andy y Kerem sean cuidadosos y que no jueguen demasiado con las emociones de sus seguidores. Ahora bien, independientemente de la razón detrás de este posible reencuentro, lo cierto es que ha generado un enorme revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los fans están eufóricos, los medios están especulando y los productores están frotándose las manos. Todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar el 11 de marzo de 2025. Y es que Andy y Kerem son mucho más que simples actores. Son iconos, símbolos de una generación, modelos a seguir para millones de personas alrededor del mundo. Su relación, ya sea real o ficticia, ha tocado la fibra sensible de muchos y les ha hecho creer en la magia del amor. Por eso el posible reencuentro de Andy y Kerem es mucho más que una simple noticia de farándula. Es un evento cultural, un fenómeno social, una oportunidad para volver a soñar y para creer en la posibilidad de un final feliz. Así que mantengan la esperanza, agenden la fecha y prepárense para lo que pueda pasar. Porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y quién sabe, quizás el 11 de marzo de 2025 sea el día en que sus sueños se hagan realidad. Y ahora sí, vamos a darle un último giro a esta historia. Porque, ¿qué pasaría si este reencuentro no ocurre? ¿Qué pasaría si el 11 de marzo de 2025 llega y no hay ninguna noticia, ninguna confirmación, ninguna señal de que Andy y Kerem van a volver a estar juntos? En ese caso, la decepción sería enorme. Los fans se sentirían traicionados, los medios se burlarían y los productores se lamentarían. Todo el mundo se preguntaría qué salió mal y por qué las cosas no salieron como esperaban. Pero incluso en ese escenario, la esperanza no estaría completamente perdida. Porque, como dice el dicho, nunca digas nunca. Quizás Andy y Kerem necesitan más tiempo para reflexionar, para madurar y para darse cuenta de lo que realmente quieren. Quizás el destino tiene otros planes para ellos y les reserva una sorpresa aún mayor en el futuro. Así que incluso si el 11 de marzo de 2025 no es el día del reencuentro, no pierdan la fe. Sigan disfrutando de las series y películas de Andy y Kerem, sigan soñando con un final feliz y sigan creyendo en la magia del amor. Porque al final, lo que realmente importa es la esperanza. Y mientras haya esperanza, todo es posible. Y ahora sí,
llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles nuevamente por su atención, por su apoyo y por su entusiasmo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.